Vamos a tener hoy la conferencia número 271 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Una vez más viene cargadísima de noticias. He tenido que hacer una amplia selección, pero dejar aún y así un gran contenido. Y no os las perdáis, porque vais a ver cosas que no dejarán de sorprenderos y que confirman que Cristo vuelve pronto. Pues como es habitual, vamos a empezar por esa primera sección, la creación de Dios, que como siempre nos va rememorando lo que era en el pasado y lo que será también en un futuro, cuando todo vuelva a la normalidad, a la de antes de haber entrado el pecado. Mirad una noticia que es realmente sorprendente para muchos. Los perros entienden lo que dices y cómo lo dices. Los canes son capaces de distinguir el vocabulario y la entonación del habla humana empleando regiones cerebrales similares a las nuestras. Realmente interesante ver el funcionamiento también de la mente de los perros, del cerebro de los perros. Y no quiero leeros todo el artículo, porque ya veis que se han hecho pruebas en escáneres y demás, sino que quiero que veáis directamente, para no hacerlo tan tedioso, un vídeo, el vídeo donde más o menos resumido nos van a explicar todo esto. Bueno, en lo que dicen al final, de que el ser humano es único para inventar palabras, claro, un animal no nos lo va a decir tampoco, ¿no? Es difícil de poder determinar, pero evidentemente ya sabemos que el ser humano realmente es el soberano de la creación, alguien especial hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero una vez más, todo esto que vemos nos recuerdan esas palabras de Ellen White cuando escribía sobre los animales, diciendo esa extraña inteligencia de los animales que tantas veces da tanto que pensar al ser humano, sobre todo cuando vemos esa compenetración que puede haber entre unos y otros. Ya sabéis que muchas personas que nunca han tenido un animal en su casa difícilmente entienden estas cosas, pero todos aquellos que han tenido algún tipo de animal así, se dan cuenta cómo a veces hay una conexión realmente única entre el animal y la persona y viceversa. Imaginaos cuando todo vuelva a la normalidad y el pecado ya no exista más. Qué maravilla va a ser todo. Pero ahora, una noticia que vale la pena tener en cuenta, y es una de las destacadas de hoy, y tiene que ver con el tema de antediluvianos. Ya sabéis que estuvimos presentando una conferencia llamada Lo que nos quieren ocultar. Ese vídeo ha aparecido después también, cuando la presenté en otros lugares, como Nos mienten. Pero también alguna otra persona ha cogido nuestro vídeo y estoy muy agradecido por ello. Y le ha cambiado el título, lo ha hecho más sugestivo y ya lleva 3 millones de visitas. Y no es por nada especial, sencillamente es por algo esencial, y es el contenido de ese vídeo. La arqueología que va mucho más allá de lo que podemos llegar a imaginar. Y mirad cómo algo que ya presentamos ahora ha vuelto a surgir y de un modo que evidentemente ha seguido sorprendiendo a muchas personas. Lo curioso es que de esto se trata poco en los medios de comunicación. Mirad, esto es en una parte de China. Han encontrado una pisada realmente impresionante. Mirad la comparativa con un pie humano actual. Una diferencia de un poco más, quizás del doble del tamaño de un pie actual. Y en esta provincia de Jisu, esa
pisada tan enorme, que aquí podéis seguir viendo, nos sigue dando reseñas que verdaderamente algo aconteció que hizo que unas pisadas humanas se petrificaran y que quedaran para la posteridad como un claro ejemplo de que no todo es una manipulación hecha por algunos creacionistas locos, sino que realmente hubo seres gigantes en la tierra, porque todos eran gigantes antes del diluvio. Y una vez más hemos de constatar y aclarar un texto que tantas veces la gente lo coge y lo interpreta como quiere. Cuando habla de los hijos de Dios juntándose con las hijas de los hombres. Y algunos dicen, a partir de allí, de que esos ángeles caídos se juntaron con mujeres, surgen los gigantes en la tierra. Mentira. Mentira total. Mirad el mismo texto cuando nos dice que antes ya había gigantes en la tierra y después que las hijas de los hombres se allegaron a los hijos de Dios, que eran precisamente los descendientes que seguían teóricamente hasta entonces la voluntad de Dios, los descendientes de Set. Nada que ver con esa otra interpretación que está llevando a tantísimas personas al error. Los gigantes existieron, las pruebas siguen mostrándolo. 128 centímetros de largo, 60 de ancho. Vaya pedazo de pie, ¿eh? Vaya pedazo de pie. Una vez más, y la Biblia tenía razón, por más que a muchos les pese. ¿Dónde cabe esto en la evolución? Imposible, ¿no? Pues ya va siendo hora que nos dejemos de bobadas teóricas y vayamos a la verdad, porque de lo contrario no nos vamos a seguir enterando de nada. Y bien, vamos aún a algo más sobre arqueología, que tampoco tiene desperdicio. ¿Qué misterios oculta Göbekli Tepe, el templo más antiguo e inexplicable de la Tierra, dicen? En Turquía se encuentra el lugar de culto más antiguo conocido hasta la fecha, un yacimiento arqueológico que desde hace años suscita entre los investigadores incógnitas de todo tipo. Mirad, está situado en Turquía. ¿Y dónde está precisamente algo que aconteció que desde allí se volvió a gestar la vida sobre el planeta humanamente hablando? Y también en animal, en el mundo animal, desde Turquía, porque allí reposó el arca de Noé. No es de extrañar que se encuentren yacimientos que realmente sorprendan, y especialmente ¿por qué? Pues bueno, evidentemente no saben exactamente para qué servía lo que allí han encontrado, que evidentemente lo datan de hace muchísimos años, pero hay algo que les sorprende. Y mirad qué es en concreto. ¿Estáis viendo los animales que aparecen grabados en estas piedras enormes? Pues bueno, es esto. Sin embargo, todos estos descubrimientos y relaciones plantean otros interrogantes que siguen sin respuesta. Uno de los principales enigmas son los pictogramas y jeroglíficos ilustrados que abundan en el lugar y que representan animales que no forman parte de la fauna ni el hábitat de la zona, razón por la que resulta difícil vincular su significado con el complejo de Göbekli Tepe. ¿Por qué esto? Evidentemente de allí surgieron muchos animales de la zona de Ararat que se fueron desplazando, y estos habitantes, claro que conocían ese tipo de animales, aunque ya no fueran los de su región en esos momentos, o quizás durante un tiempo estuvieron allí, pero os dais cuenta una vez más cómo las cosas no cuadran si uno no va al relato bíblico. La ciencia, la mal llamada ciencia, muchas veces intenta encontrar solución a través de teorías que tienen que ir gestando, porque no quieren aceptar la realidad de la palabra de Dios tal cual es. Una vez más, pruebas hay, y vaya tipo de pruebas. Mirad, aquí tenéis más dibujos, más grabados en la piedra. Todo impresionante. Y bueno, incluso podríamos hablar, ¿sería esto también cuestión de antediluvianos? Bueno, allí queda. Pero en esa zona, ese tipo de animales, ya veis que no cuadra para nada. Apartado para crisis. El gigantesco déficit de las pensiones mundiales. Esto está siendo ya lo cotidiano
En Japón hay ya una importante debacle al respecto, pero está aconteciendo en todas partes. El déficit de las pensiones mundiales, cómo se van a seguir pagando a los mayores si cada vez todo se está restando. Pero mirad también este otro artículo, que tampoco nos puede dejar indiferentes. Los bancos se están preparando para un invierno nuclear económico. Algo se ven venir y están haciendo movimientos realmente sorprendentes. Hablando en condición de anonimato, debido a la naturaleza sensible del tema, una fuente de un importante banco de inversión dijo a CNBC que las empresas de servicios financieros han elaborado una estrategia en el lugar que tiene en cuenta el peor escenario que podría suceder a finales de este año. Muchas personas ya se temen que a finales de este año aún haya más debacle económica. Y bien, ahora llega el momento de entrar en esa serie de noticias tan características y tristemente y lamentablemente características que tienen que ver con esa situación en Oriente Medio que afecta a todo el mundo, también occidental y otras partes, y que también va a afectar a un lugar muy concreto del cual estuvimos hablando y que tiene que ver con Turquía, y que todo va a preparar el último momento, las últimas escenas del gran drama de esta historia, tal como estaba profetizado, y todo se está cumpliendo tal cual. Al menos 7 personas murieron y un número indeterminado resultaron heridos en bombardeos de aviones militares sobre varios puntos del barrio Al-Sukari de la ciudad de Alepo. Como siempre, hoy vais a ver cantidad de muertos por todos lados. El viceministro ruso de Exteriores, Mikhail Bogdanov, dijo que Moscú respalda la legitimidad del presidente yemení Abdurrabbu Mansur Hadi y rechaza el golpe de estado de los hutíes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Rusia también algo empieza a mover en ese lugar del planeta, en esa zona, en el Yemen, la antigua Etiopía bíblica. Algo se está gestando que aún irá mucho más de lo que tantas personas llegan a pensar. Al menos un muerto y varios heridos tras la explosión de un coche bomba en Tailandia. Y mirad más aún, Rusia-Irán, una alianza profana. ¿Por qué dicen esto en este medio de comunicación israelí? Pues voy a destacar esto de aquí. Moscú no está intencionalmente o conscientemente actuando contra Israel, todo lo contrario. Sin embargo, no puede decirse lo mismo de Irán y Hezbollah. Aunque las intenciones de Rusia hacia Israel son positivas, sus acciones en la región están exacerbando el problema de Irán-Hezbollah frente a Israel. En un momento de tensiones o incluso un conflicto abierto, ¿podrá o querrá Rusia evitar una conflagración? La respuesta la tiene el presidente ruso Vladimir Putin. Mirad cómo habla de evitar una conflagración. ¿Y por qué? Porque Rusia está en contacto pleno con Irán, pero a su vez tiene un buen trato ahora con Israel, evidentemente tema de negocios, por supuesto. Pero ¿qué puede pasar ahora cuando esa unión puede afectar esa relación con Israel y evidentemente al mundo occidental? ¿Habrá una conflagración? Recordad las palabras que escribió Ellen White, va a haber una gran conflagración final. Y lo que estamos viendo ahora, esa tercera guerra mundial en partes que dice el Papa, cuidado, porque aún no ha llegado a su clímax. Mirad más noticias. Un francés mata a una mujer y hiere a 2 hombres al grito de «Alá es el más grande» en Australia, no en Europa, en Australia. Kurdos sirios denuncian que la invasión turca ha causado 29 muertos. Están actuando precisamente en esa zona. Y ya ves que tampoco se andan con chiquitas a la hora de matar gente por un lado y por el otro. En Afganistán, un ataque en la Universidad Americana deja 16 muertos y unos 50 heridos. Disparan contra el convoy del líder de la oposición turca. Mirad cómo Turquía está siendo desestabilizada por todos lados. Un soldado turco ha muerto, mientras que otros 2 agentes de seguridad han resultado heridos. El opositor, Kemal Kılıçdaroğlu, ha salido ileso del ataque. Pero, una vez más, vaya situación se está dando en ese país. Y mirad, también en Turquía,
Explosión de coche bomba junto a estación de policía deja varios muertos y heridos. Ya sabéis, el tema de los kurdos, que pesa tanto en esa zona. Y en Somalia, 7 muertos en un ataque con coche bomba en un restaurante de Mogadiscio. Y no fue lo último, ya lo veréis. Mueren 11 niños en un ataque de las fuerzas gubernamentales sirias en Alepo. Unas imágenes de la de estos niños que han dado la vuelta al mundo. Ya sabéis que esto es realmente impresionantemente nefasto, que sucedan estas cosas cuando se podrían evitar. Pero a su vez, ya sabéis que los medios de comunicación aprovechan sobre todo al tema de los niños para transmitir unos mensajes a favor de unos y en contra de otros. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, cómo juegan con nuestra condición mental para llevarnos hacia un terreno o el otro, porque por desgracia de niños están muriendo por todos lados. Pero mirad, aún hay más. En Siria mueren 16 civiles en bombardeo del régimen contra un funeral en Alepo. ¿Sabéis? Contra un funeral y encima causan más muertos. Y en Turquía caen 4 misiles cerca del aeropuerto de Diyarbakir. La operación, y mirad esto, la operación conocida como Escudo del Éufrates es apoyar al Ejército Libre Sirio, ELS, e impedir que unidades de protección del pueblo, las milicias sirio-kurdas, controlen la zona al oeste del río Éufrates. ¿No sorprende nada de las palabras utilizadas? Escudo del Éufrates. ¿Y tiene que ver dónde? Con Turquía. Mirad qué más va diciendo. Precisamente el ejército turco sufrió su primera baja en esa operación al ser alcanzados 2 tanques por misiles de las milicias kurdas. El ataque se produjo en las inmediaciones de la ciudad de Jarabulus, liberada del grupo yihadista Estado Islámico por unidades del ejército sirio libre con ayuda de las fuerzas turcas. Según fuentes militares, los misiles fueron disparados desde zonas controladas por las milicias kurdas, pero mirad dónde, al norte de la cercana ciudad de Manbij, al oeste del río Éufrates. Un soldado turco murió en el ataque y otros 3 uniformados resultaron heridos. Estados Unidos y Turquía exigieron tras la liberación de Jarabulus que también los kurdos se trasladen a la parte este del río Éufrates. Turquía ha declarado la ribera oeste del río Éufrates como su línea roja para la presencia de milicias kurdas en la zona, ya que rechaza la creación de un territorio autónomo kurdo en el norte de Siria a lo largo de su frontera. Qué interesante que después de haber visto en toda una temática dedicada exclusivamente al papel de Turquía en la profecía final, mientras veíamos los escritos comentando esa profecía por parte de Urias Smith, un pionero adventista de hace tantos y tantos años, y ver cómo cuadra todo, Éufrates y Turquía relacionados de un modo directo en la interpretación profética. Y mirad, el Éufrates es esa línea roja. Pero habrá el secamiento del Éufrates. ¿Lo recordáis? ¿El secamiento de quién? De Turquía. El factor chino. ¿Cuál es el interés del gigante asiático en el conflicto sirio? Una vez más, nos damos cuenta que hay otro gran actor, que no solo es Rusia, que está interesado en esas zonas, y es China. Evidentemente hay mucho en juego en esa zona, muchísimos intereses económicos. ¿Y qué hace China también allí? Pues ya os lo podéis ir pensando, porque la profecía nos hablaba de norte y del oriente, Rusia y China y demás, que irían hasta esas zonas y allí iba a acontecer algo al fin de los tiempos. Y ya estamos viendo cómo todo se va preparando para ese momento determinante de la historia. Operación de Erdogan contra el terrorismo, decenas de civiles muertos. Y una vez más, ¿qué aparece aquí? Escudo del Éufrates. Y muertos los que queráis, por todos lados. Pero eso no es todo, aún hay más. Las milicias libias inician el asalto final al Estado Islámico. ¿Y qué sucede? Iniciaron la fase definitiva del asalto a los distritos 1 y 3 de la ciudad portuaria de Sirte. Un primer ataque por varios flancos en el que murieron una treintena de milicianos y 150 sufrieron heridas. ¿Os habéis dedicado a ir sumando la cantidad de muertos y heridos? Vale más que no lo hagáis, porque solo viendo esto es para desmoralizar a cualquiera.
Claro que algunos dirán, bueno, pero esto pasa en esas zonas, ya. ¿Y qué pasa cuando todo trasciende y afecta al mundo occidental? Entonces, la gran alarma, ¿no? Son personas como nosotros. Y por desgracia, por intereses muy grandes que están en juego, y no solo económicos, sino también, sí, podríais hablar de políticos estratégicos, sí, pero también religiosos, por parte de alguien del Vaticano, especialmente toda la entidad, y alguien que manda, que está más que interesado en que todo eso suceda. Pero evidentemente esto no os lo van a decir en los medios de comunicación, por más pruebas que nosotros hayamos mostrado al respecto. Se produce una explosión en el Instituto de Criminología de Bruselas. Una bomba ha explotado en proximidades del Instituto Nacional de Criminalística y Criminología de Bruselas sin causar víctimas. Pero ya veis, ¿esto dónde? En Bélgica. Un atentado suicida del Estado Islámico en Yemen deja decenas de muertos, al menos 65 personas, casi nada, aparte de los heridos. Mueren 18 personas tras un atentado suicida en Irak. Y ahora, mira por dónde, cuando sucede esto todos nos alarmamos por aquí. Apuñalan a una oficial de policía en Toulouse, en Francia. La información disponible indica que el sospechoso intentó quitarle el arma reglamentaria a la agente y cuando no logró su objetivo, tomó un cuchillo y la apuñaló en la garganta. Y Toulouse no está tan lejos precisamente de aquí. Esto es Francia. El agresor ha sido reducido y trasladado a la estación central de policía. El diario La Dépêche señala que el agresor de 31 años mira por dónde tiene un trastorno psiquiátrico y atacó a la oficial porque representaba a Francia. Pues cómo estamos últimamente con trastornos psiquiátricos que les da por querer matar gente, ¿no? Y bueno, en este caso, una vez más, tiene que ver con gente que precisamente viene del mundo del Islam. Del Islam, en este caso, parece ser fundamentalista. ¿Qué está pasando? Que ahora todos están locos. Cada vez que está pasando algo, ¿son trastornos psiquiátricos? ¿Hay programación? Algunos dicen, no, es mimetismo, porque ven que otros hacen lo mismo y ellos se animan. ¿Será programación mental? ¿Será también que los demonios se están poniendo las botas con según quién para que haga sus designios? Pues entre una cosa y otra, el mundo va aterrorizado. Y esto aún no es nada. Habrá angustia de las gentes, decía la Biblia, y vaya que se la está viendo, pues esperad, porque aún habrá más. Se eleva a 22 el número de muertos en un atentado con coche bomba en Somalia. Ya veis qué cantidades por todos lados. Una explosión mortal en el Líbano. Una persona murió y 4 resultaron heridas. ¿Habéis tenido bastante con todas estas noticias? Pues ahora una guinda. Ecumenismo dentro de este apartado. El gran ayatolá de Irán agradece al Papa Francisco por disociar la violencia del Islam. Nasser Makarem Shirazi califica a los integrantes del Estado Islámico como una secta. El gran ayatolá de Irán agradeció al Papa Francisco por las declaraciones que hizo a la prensa en su viaje de regreso de Polonia, en las que el pontífice rechazó cualquier identificación entre el Islam y el terrorismo. Sus consideraciones sensatas y lógicas sobre el Islam, que disocian la religión de las acciones inhumanas y las atrocidades perpetradas por las sectas impías, takfir, como el Daesh, acrónimo en árabe del Estado Islámico, son realmente admirables, escribió el líder religioso en una carta al Papa. Por tanto, ¿para qué está sirviendo todo esto? Para el objetivo que el Vaticano buscaba. Van a haber muchos que van a ser radicales y esto va a llevar a los otros a que lleven, o lleguen, mejor dicho, a un convenio de ecumenismo con Roma. Y quien no pase por el aro que ellos quieren va a terminar fatal. Todo esto no pasa porque sí. ¿Creéis que lo que está aconteciendo en Oriente Medio y en el resto del mundo en consecuencia pasa porque sí? ¿Solo por intereses de petróleo y demás? Esa es una parte, evidentemente. Pero queda claro que esto va mucho más allá y es porque a alguien le interesa asentarse en Jerusalén. ¿Y sabéis a quién? Buscad un señor de blanco, vestido de blanco y que aparece normalmente por un balcón en Roma. Y quien esté detrás de él. Y ahora un apartado para Tercera Guerra Mundial. Tema del Día Mundial de la Paz 2017. Practicar la política de la no violencia.
La 50ª Jornada Mundial de la Paz se celebra el 1 de enero de 2017. En el mensaje, el Santo Padre señala que la violencia y la paz indican dos maneras opuestas de construir la sociedad y que la proliferación de brotes de violencia da origen a gravísimas y negativas consecuencias sociales. Así el pontífice explica esta situación con la expresión de la Tercera Guerra Mundial por partes. Una vez más sigue apareciendo algo que el Papa tiene clarísimo y sabe de qué habla, evidentemente, si están detrás. Estamos ya en Tercera Guerra Mundial y va por fases, lo mismo que decía la carta de dos grandes masones luciferinos, Albert Pike a Giuseppe Mazzini. Habría 3 guerras mundiales, las 2 primeras las clavaron y eran los años de la Guerra de Secesión en Estados Unidos. Y la tercera, tal como lo habían descrito, y está pasando lo mismo. Y el Papa lo sabe muy bien, porque todo forma parte del mismo juego. Están todos bajo el mismo bando satánico. Y por eso habla de lo que habla. Bueno, pues vamos a dejar momentáneamente estas situaciones para adentrarnos en el apartado de ciencia y tecnología, que evidentemente iría en aumento y que, como siempre hemos de decir, la ciencia va en aumento, por supuesto, pero también la ciencia del conocimiento profético para el tiempo del fin, porque esa en verdad es la palabra que es utilizada, lo que entiende este texto y que está claramente, cada vez más, expuesto a la opinión pública. La profecía cada vez se conoce más. La verdadera interpretación. Por desgracia muchos la rechazan y siguen sin enterarse de nada. Pero bien, mirad qué acontece con el avance de la ciencia tal como la conoce todo el mundo. Usando la energía del sol y un horno que no utiliza ninguna clase de combustible fósil, sirve para preparar alimentos. Pues mirad este vídeo porque es realmente interesante. Una vez más, hay formas de preparar un horno y que no necesites energía. Y funciona. Interesantísimo, ¿eh? Científicos desarrollan un papel film comestible a base de leche. Ya sabéis, ese tipo de envoltorios, como los que veis en la imagen, en un recipiente, que tantas personas utilizan para envolver bocadillos o lo que haga falta. Pues ahora también se podrá comer incluso. Y ya no resultará tóxico ni nada parecido de lo que se podía llegar a sospechar de lo otro. No va a generar residuos. Y vais a ver ahora cómo lo confecciona. Pues ya veis cómo todo va avanzando, ¿eh? Con todo un sistema de elaboración y funciona. Pero mirad esto. De este personaje estuvimos hablando en el tema de puertas dimensionales y también sobre el fenómeno ovni. Descubren el invento más destructivo, entre comillas, de Nikola Tesla. El científico de origen serbio se adelantó a su tiempo e imaginó drones inalámbricos cuya misión sería intimidar a los humanos con su poder destructivo. Y ya veis, fue registrado este invento. Y una vez más, este prácticamente visionario, y ya sabemos tantas veces por qué visionario, ya lo estuvimos explicando de dónde le venían precisamente este tipo de visiones para poder desarrollar grandes artilugios, pues estuvo registrado, ya lo veis aquí, no son bromas. Y una vez más, si no habéis visto lo que presentamos sobre el tema OVNI, si no habéis visto los temas de puertas dimensionales, miradlos porque vais a quedar fascinados de ver cómo hay una mente brillante que actúa detrás de algunas personas y que no siempre, precisamente, es de parte divina. Y mirad, hablando de drones, Correos de Suiza probará robots para la entrega de envíos a partir de septiembre. Nikola Tesla temía que esto se utilizara también para destruir y ya sabemos que están funcionando para destruir. Gracias a Dios hay otras personas que lo utilizan para cosas mejores. ¿Y en qué consiste? La máquina que se utilizará puede llevar un peso de hasta 10 kilos durante 6 kilómetros. Sus aplicaciones van desde el reparto de alimentos y la entrega a domicilio de productos médicos dentro de un barrio. Se desplazará de forma autónoma hasta su destino y estará programado para evitar obstáculos y puntos de peligro. Bueno, al menos servirá para algo positivo en este caso, ¿no? Y mirad esta noticia que aparece aquí en inglés, con ese pulpo que estáis viendo en imágenes, tan extraño.
y que le llaman más allá de Terminator. Es un tipo, que ya lo estáis viendo aquí, como de pulpo, que es un robot, pero es un robot suave, va mucho más allá de lo que la gente entiende como robot tal cual, y además es flexible, no tiene partes rígidas. Vais a ver cómo realmente es curioso, y esto puede hacer grandes adelantos en el mundo de la robótica para saber cuántas cosas. Una vez más, la ciencia nos sigue sorprendiendo. Mirad el vídeo, que aunque esté en inglés, se ve cómo es el proceder de este artilugio. Ya veis que ahora todo es fácil, con impresoras 3D son capaces de hacer auténticas maravillas, ¿eh? Científicos rusos crean nanopartículas capaces de revolucionar la computación. Las nanopartículas especiales interactúan con la luz de forma inusual, haciéndola cambiar de dirección en función de su intensidad y de otras propiedades físicas. ¿Y todo esto para qué servirá?, os podéis preguntar. Pues mirad qué nos dice aquí. Un equipo de científicos rusos ha creado nanopartículas especiales de silicio que se pueden utilizar como nanoantenas de luz para el procesamiento de información en las líneas de comunicación de fibra óptica y en los chips de los ordenadores ópticos de próxima generación. Hoy en día somos capaces de transmitir información a través de la fibra óptica a velocidades récord de hasta cientos de gigabytes por segundo. Pero ahora, sin embargo, la electrónica de silicio no permite procesar la información de una manera tan rápida. La creación de nanoantenas ópticas no lineales nos permitirá resolver este problema y abrirá el camino al procesamiento ultra rápido de información óptica. Bueno, una vez más, todo vamos a ver cómo irá cambiando. Cada vez todo tiene más capacidad y va a servir para muchas más funciones en menos tiempo. Primer gran paso para la producción en un futuro de riñones en el laboratorio. Mediante cultivo en 3D y utilizando una molécula, un grupo de investigadores ha conseguido mantener con vida las células que crean el tejido renal. Este tipo de células están presentes en la fase inicial del desarrollo del riñón, luego desaparecen y por eso el riñón no se regenera. Ahora se pueden producir en el laboratorio y esto puede tener múltiples aplicaciones. La más inmediata, generar tejido renal para investigar enfermedades y en un futuro ser una alternativa al trasplante, aunque el descubrimiento ya se está aplicando para la creación de cartílago. El equipo está integrado por investigadores españoles, entre ellos de la UCAM, Clínica Centro de Madrid y Hospital Clínic de Barcelona, así como turcos, chinos, estadounidenses y japoneses. Ya veis que hay un buen conglomerado trabajando para este fin. Una vez más, la ciencia no deja de sorprendernos. Y mirad cómo es precisamente en un vídeo. Pues ya veis, están bastante animados con este proyecto y todo lo que están consiguiendo. Resucitó en 3 días, es el titular. Un paciente sale del coma con un novedoso procedimiento de ultrasonido. Aunque los resultados preliminares del procedimiento requieren más estudio, los investigadores confían en que los avances para tratar a personas en condición crítica van a poder ser totalmente un hecho. Una novedad para las personas con lesiones cerebrales ha despertado el interés del mundo de la medicina debido a los avances logrados por un innovador dispositivo de ultrasonido de baja intensidad que ha permitido la recuperación parcial de un paciente de 25 años en estado de coma. La técnica médica denominada baja intensidad sónica para tratar lesiones del tálamo consiste en activar un avanzado dispositivo del tamaño de un cerillo capaz de emanar niveles de energía que puede ser direccionado a distintas regiones del cerebro para excitar el tejido, a fin de estimular sus terminaciones nerviosas y su activación. La experiencia positiva del nuevo procedimiento médico radica en los resultados observados, con el increíble proceso de recuperación experimentado por un individuo que respondía de manera limitada y casi no podía comunicarse de manera efectiva. Al paciente, explica el estudio publicado en una revista científica, se le colocó el dispositivo a un lado de la cabeza y lo activaron 10 veces durante 30 segundos por un periodo de 10 minutos. Con un día de tratamiento, las respuestas cognitivas del individuo habían mejorado notablemente y 3 días más tarde, el paciente había recuperado la plena conciencia, la comprensión del lenguaje completo y podía comunicar de forma confiable con un movimiento de cabeza mensajes de sí o no.
Pues vaya avance de la ciencia, ¿eh? En fin, una vez más, igual va a haber un cambio dentro de poco en las personas que están en coma. ¿Podrán algunos volver a su función normal? La ciencia, ¿cómo avanza? Y ahora apartado para Latinoamérica, donde vamos a entrar en detalle en algunos países de ellos. Primero de todo, Argentina. El espíritu de la Pachamama llegará al obelisco. Por primera vez el tradicional obelisco porteño será escenario de un acontecimiento inédito. Este sábado a las 13 horas se realizará una gran ofrenda a la Pachamama, en el marco de una costumbre ancestral de los pueblos andinos que se realiza todos los años durante agosto. Curiosamente que hayan elegido esa hora también tiene su gracia, entre comillas, su gracia, justo a las 13. Y en ese lugar, y cómo no, no es solo el obelisco con lo que ya sabemos que es, sino además porque tiene que ver con la Pachamama, que todo esto evidentemente para nada es cristianismo, es paganismo del más absoluto. Y ahora ya sabéis que hay toda una nueva serie de movimientos que están recuperando esto y lo están llevando con fuerza para que más personas vayan, contemplen, adquieran esos conocimientos, participen de ellos y el paganismo se va difundiendo una vez más. Pero claro, ahora esto no está mal visto, porque el Papa habla tantas veces de la Madre Tierra y tantas cosas parecidas. ¿Os dais cuenta cómo todo lleva hacia el ecumenismo? Y además van a un lugar especialmente trascendental por lo que significa para la masonería. En fin, póngase todo junto, dese vueltas y tendrán el producto. Colombia, jesuitas. Después de medio siglo, Colombia y las FARC concluyen un acuerdo de paz. Y mirad, cuando decimos FARC y jesuitas o Colombia y jesuitas, ¿por qué lo decimos? Ya estuvimos viendo cómo las FARC fueron creadas precisamente por los jesuitas. Pero ha habido algo muy interesante en ese acuerdo de paz y que tiene que ver precisamente con las declaraciones de uno de ellos. Mirad qué nos dice aquí. El acuerdo más anhelado de Colombia. Por este paso histórico, el jefe negociador de las FARC, Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez, celebró en Twitter la firma del acuerdo con un Habemus Pacem. Del cónclave de La Habana ha salido humo blanco, o sea, fumata blanca. Habemus Pacem. Fijaos una vez más, están utilizando ya, para colmo, lo mismo que acontece en el Vaticano cuando se elige un papa. Cuando todo se soluciona, sale el humo blanco, la fumata blanca. Y además, ¿qué se dice? Habemus papa. Pues ahora dicen Habemus pacem. Claro, en su lenguaje, que suena, mira, gracioso, ¿verdad? Por ese juego de palabras comparativo con lo que acontece en el Vaticano. Ya sabemos quién ha estado detrás de todo esto. Primero lo inician y ahora lo arreglan cuando conviene. Habemus pacem. Sustituid pacem por papa. ¿Y nos dais cuenta cómo el Papa no para de hablar de paz? Y ahí los frutos. ¡Qué bien lo manejan todo! Para cuando hace falta dar una solución al conflicto que ellos mismos generan, lo dan. Y todos tan contentos y tan felices. Y el papado, la mar de feliz, claro que sí. Porque está haciendo su voluntad por todas partes y la mayor parte de gente ni se entera. Y aún algunos creen que no tienen ningún poder y que dentro de poco van a desaparecer del mapa. Pues pobrecitos los que interpretáis la profecía así, porque no os estáis enterando de nada, porque van a llegar hasta el fin. México y ecumenismo. Inician jornada de oración por la paz en Tabasco. Evangélicos y católicos se unieron en una jornada de oración para que acabe la violencia en el Estado. Una vez más, una situación que ya os podéis imaginar. ¿Y solución? Paz para todos, trabajando todos conjuntamente. Ecumenismo dado por la violencia. Y así, una vez más, el ecumenismo va avanzando paso a paso, dando una solución a lo que el mundo necesita por todas partes. La gran solución, la falsa solución, pero que tanta gente va a tragar como tan buena. Paraguay.
Mueren 8 militares en un atentado en el norte de Paraguay. El ataque con explosivo fue perpetrado contra operativos de la Fuerza de Tarea Conjunta destinada a luchar contra la guerrilla del EPP. También en esos lugares hay situaciones así. Y en Bolivia, 4 mineros muertos y 9 recluidos tras el asesinato del viceministro boliviano. El viceministro fue torturado durante 6 o 7 horas antes de morir, según los exámenes realizados a su cadáver. Fue asesinado el jueves pasado tras haber sido secuestrado por mineros cuando se dirigió a uno de los bloqueos que mantenían. Los mineros protestaban por una ley promulgada por el gobierno de Evo Morales. Y así sucedió todo. Y ya veis de qué forma tan, en fin, incalificable. Pero mirad qué dice aquí. Con sus protestas, los mineros de Fencomin exigían la anulación de una ley que permite la formación de sindicatos en las cooperativas, lo cual consideran perjudicial para esas entidades. No quieren formación de sindicatos en esas cooperativas, ¿eh? El presidente Evo Morales dijo el sábado estar convencido de que ha vuelto a derrotar un golpe de Estado, esta vez supuestamente planeado por los mineros que protagonizaron el conflicto. Ya veis que continuamente se habla de lo mismo, que quieren un golpe de Estado en según qué países, en este caso también allí, y por tanto, ya veis cómo se arregla todo. Pero qué triste. El tema de sindicatos sigue moviendo muchas cosas, y ya sabéis quién está detrás de todo esto. Por una forma o por otra, este mundo en todas partes va realmente de cabeza hacia abajo. Porque ya me diréis, coger también a un ministro y hacerle todo eso, qué cosas, ¿eh? Da igual si lo miras por un bando como por otro. Qué lástima solucionar las cosas de estos modos. Y aún hay más problemas en este mundo, guerras y rumores de guerras. Jesús lo dijo, nos advertía de ello. Corea del Norte lanza un misil en aguas de control nipón horas antes de la cumbre entre Seúl, Tokio y Pekín. Entre Corea del Sur, Tokio, Japón y Pekín, China. Y allí, Corea del Norte, patam, lanza un misil que llega a aguas niponas, japonesas. Una vez más, ya está todo montado para seguir con esa gran tensión en ese lugar y que puede llegar a abarcar a saber cuánta zona. Animales muertos. Pues mirad, porque las noticias de animales muertos que vamos a ver hoy, desde luego empiezan a sorprender cada vez más. Y estamos avisados por la profecía. Ya sabéis que paso las imágenes de los textos bíblicos donde se habla la referencia de la profecía con la noticia o las noticias que vamos a mostrar después. Os lo digo porque hay que los textos bíblicos, porque muchas veces los hemos comentado, pero aparecen en la pantalla. ¿Y dónde están? Pues ya los veis, siempre aparecen en un fondo negro con letras blancas. Algunos acusan, es que solo lees de Ellen White. Pues señores, os miráis muy mal las conferencias. De Ellen White cito cosas puntuales durante la conferencia y al final dedico una parte de sus escritos porque realmente son muy aclaratorios. Pero toda la profecía está basada en la Biblia. No olvidéis jamás eso, por favor. No vale la pena ver las noticias si queréis ver lo que os da la gana y no lo que realmente presentamos. A veces los prejuicios van a mandar a muchos a no estar en el reino de Dios. ¿Lo sabéis? ¿Sois conscientes de ello? Pues pensadlo. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Con las bestias del campo. Muchas veces presentamos cuestión de aves, cuestión de peces, y alguna vez cuestión de bestias. Pues mirad ahora las bestias del campo. Esta noticia que está en inglés nos dice que un rayo cayó y mató a 323 animales de este tipo que veis aquí, de este tipo de venados. Un rayo, 323 de golpe. ¿Y esto es sorprendente? Sí, pero es que mirad, porque aquí nos dice, estos renos en Noruega mueren así. ¿Pero creéis que ha sido lo único? Mira por dónde. Un rayo mata a 19 vacas en Texas. Qué dos casualidades, ¿no? Algunos dicen, esto será que están ensayando algún tipo de rayo desde HAARP, etcétera, etcétera. Yo no lo sé, pero ya sabéis que precisamente los ganados a veces pues también van a refugiarse donde pueden cuando hay tormenta y como se acerquen a un árbol,
pues lo más fácil es caer fulminados por el efecto que causa de pararrayos el árbol. Pero es casualidad, ¿eh? 2 seguidas así, una tras otra. La profecía nos advertía, las bestias del campo también van a sufrir así. Y la gente no se termina de dar cuenta que, sea por la razón que sea, los animales están muriendo en masa. Y aún no queremos darnos cuenta de la profecía. Aún no queremos darnos cuenta que todo apunta a que Cristo vuelve pronto. Mirad las pobres vacas. Bueno, pues aún hay más profecía, como en los días de Noé, de Sodoma y de Gomorra, tendencia al mal por todos lados, todo lo que os podáis llegar a imaginar y más, y Dios dijo, hasta aquí habéis llegado, tanto en el diluvio como en los días de Lot, en Sodoma y Gomorra. Y mirad qué noticias. Esto es un vídeo. Si tenéis moral para verlo, lo veis. Si no, he de advertiros que, para según quién, mejor que no lo vea, sinceramente. Esto que veis aquí es dicen, aerotabla consolador. Ya os podéis imaginar para qué sirve. Lo van a utilizar mujeres. Si queréis verlo, adelante. Si no, ya os lo podéis saltar. Es realmente incalificable. Y además esto, con este aparatejo, van por la vía pública. Ya no se esconde nadie de nada, ya lo veis. Como en los días de Noé, como en los días de Sodoma y Gomorra. Y la gente se lo toma como si nada. Y ahora esto. Un estudio científico desmiente la idea de que los gays nacen, no se hacen. Este documento concluye que no está demostrado que la orientación sexual esté predeterminada por factores biológicos. Un estudio publicado en la revista The New Atlantis asegura que no existen pruebas científicas de que la identidad sexual del ser humano esté determinada desde un punto de vista biológico, una idea que es la base de la ideología del movimiento LGBT, lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, que son los que apoyan este concepto. El documento elaborado por Lawrence S. Mayer, epidemiólogo, especialista en bioestadística y residente del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina Johns Hopkins en Baltimore, Maryland, Estados Unidos, y Paul R. McHugh, psiquiatra, investigador y antiguo jefe de psiquiatría de ese centro educativo, no establece que la identidad sexual sea una opción, sino que la postura contraria, resumida en la frase «los gays nacen, no se hacen», podría ser un error porque no está respaldada por datos científicos. De este modo, los investigadores concluyen que las diferencias en las estructuras cerebrales de los heterosexuales y homosexuales que han estudiado no tienen por qué ser innatas, sino que podrían ser consecuencia de factores ambientales o psicológicos. Mayer y McHugh detallan que, estadísticamente, las personas LGBT sufren más problemas de salud mental que los heterosexuales. Se estima que la tasa de intentos de suicidio entre las personas transgénero es de un 41% comparada con el 5% del conjunto de la población de Estados Unidos. Y que ese aspecto se suele explicar por el estrés y la discriminación social que sufren, aunque señalan que, por sí solos, esos factores no concretan la situación y se necesitan realizar más averiguaciones al respecto. Una vez más, ¿se nace o se hace? La ciencia no dice de qué se nace, pero en cambio nos venden ese concepto. Y si dices lo contrario, ¿qué va a pasar? Mirad cómo termina el artículo. Finalmente, los autores de este estudio abogan por la prudencia a la hora de recurrir a tratamientos médicos drásticos para realizar cirugías de cambio de sexo, especialmente en menores de edad, debido a que existe escasa evidencia científica sobre el valor terapéutico de esas intervenciones. Ya lo estuvimos tratando y mostrando también anteriormente en otras conferencias. Lawrence Mayer y Paul Hugh se han centrado en este tema para atraer la atención sobre los problemas mentales a los que se enfrenta la comunidad LGBT. En fin, la Biblia es muy clara, pero ya sabéis que la Biblia no a todo el mundo le gusta seguirla bien, ¿verdad? A la gente les gustan sus tendencias y la gente quiere seguir con sus tendencias tantísimas veces. Gracias a Dios que hay personas que reaccionan y sea del pecado que sean,
Se dan cuenta y quieren cambiar. A todos ellos, recordad este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Y Dios os va a ayudar, sea en lo que sea. Tengamos eso presente. Y yo estoy muy feliz de recibir mensajes de personas que se han dado cuenta y quieren cambiar de todo corazón. Y con Dios lo van a conseguir. Luego volveremos un poco a este tema. De película, salvaje tiroteo con una K-47 en una gasolinera de Estados Unidos es registrado por las cámaras. 2 hombres provocaron pánico en una estación de servicios de Estados Unidos luego de que una frustrada intimidación se convirtiera en una balacera. Como resultado, una mujer resultó herida. Y mirad el vídeo porque, desde luego, es de película. Pues ya habéis visto, escenas reales registradas por cámaras de seguridad de la propia gasolinera. Personas que llevan armas como si nada y que se dedican entre ellos a estas cosas. El mal por el mal, porque sí. En España, y antes os decía, volveremos a la noticia, denuncian una web que ofrece soluciones para dejar atrás la homosexualidad. La supuesta terapeuta ofrece una terapia de cambio para encontrar la heterosexualidad que ya está en cada individuo. El pasado viernes 26 de agosto, la asociación Arcópoli, que trabaja por la equiparación social y legal de lesbianas, gays, trans y bisexuales, presentó una solicitud de expediente sancionador en la Consejería de Políticas Sociales y de Familia de la Comunidad de Madrid contra la página web que veis aquí, en la que se ofrecen servicios terapéuticos para poder dejar atrás la homosexualidad. Elena Lorenzo se presenta como coach profesional y terapeuta especializada en orientación sexual dirigido a personas con atracción al mismo sexo, AMS, y que desean un acompañamiento y crecimiento personal. La asociación Arcópoli considera los servicios que ofrece Elena Lorenzo que son como una terapia de curación, lo que consideramos que debe ser sancionado según la nueva ley LGTB de la Comunidad de Madrid. Y recuerdan que la nueva ley de protección integral contra la discriminación por diversidad sexual y de género sanciona como muy graves las terapias de curación de la homosexualidad. Estas terapias son falsas y acientíficas y únicamente juegan con los sentimientos de personas que sufren por la homofobia que persiste en nuestra sociedad, no por su homosexualidad, apuntan desde la asociación, que se ha expresado al respecto varias veces en las redes sociales. Bueno, pues queda claro que no todo el mundo piensa así, porque hay personas que quieren cambiar y no por presión de su entorno, sino porque se dan cuenta que ese no es el camino a seguir y prefieren seguir el de Dios. Evidentemente esto no se recoge aquí. Luego el tipo de terapias que hagan, mirad por dónde va. En la página web denunciada, que ha dejado de estar activa esta mañana, se podían ver vídeos temáticos como este, de Richard Cohen, autor del libro Comprender y sanar la homosexualidad, con quien Elena Lorenzo afirma haberse formado. El vídeo lleva por título Soluciones al comportamiento homosexual. Ya sabéis que cuando Richard Cohen presentó su libro, lo estuvimos mostrando también aquí, y cómo él hacía referencia a que había pasado también en su vida por esa situación y cómo consiguió cambiar. Y fue muy criticado. Bueno, pues esta señora parece ser que ha estado aprendiendo de este señor y expone más o menos algo parecido, se supone. Pues además la web ofrecía testimonios de supuestos pacientes satisfechos con la intención de avalar la efectividad del método terapéutico ofrecido. ¿Demostrable o no? Yo no lo sé. Pero una vez más, ya veis, si dices algo, entonces eres un homófobo. No. Hay que exponer la palabra de Dios tal cual es y hay que decir las cosas tal como son. A partir de aquí, que cada persona decida. No hace falta ir a ponerse contra nadie directamente. Pero ya veis cómo todo se está diseñando para que no se pueda llegar a decir nada. Y si dices algo, ya ves. Bueno, pues la profecía lo decía, llegaríamos a ese punto, como en los días de Noé, los días de Lot. ¿Se está llegando o no? Vaya que se está llegando. Por tanto, ¿las profecías mienten?
Mirad esto. The Ray será la primera serie de animación protagonizada por un superhéroe gay y se estrenará en 2017. Su protagonista